el impacto internacional y fundamentalmente el problema de la guerra. Recordemos que la línea de Trump ha sido siempre que el enemigo principal es China, es decir, que el principal objetivo en el cual se tiene que concentrar el imperialismo norteamericano es la disputa estratégica contra China, y él ha señalado en numerosas ocasiones que, bueno, bajo su mandato, nunca se hubiera producido la invasión de Rusia a Ucrania. No solo eso, dijo muchas cosas más. Señaló que incluso, recordemos que cuando él era presidente, hubo una enorme crisis de la OTAN. Macron llegó a decir, el presidente francés llegó a decir que la OTAN tenía una situación de muerte cerebral, porque hubo una fuerte disputa entre Trump y los mandatarios europeos, porque no ponían el 2% del PBI para la OTAN, que es lo que establece, ¿no?, la normativa de la OTAN. E incluso Trump mudó la fabricación de submarinos nucleares de Francia a Australia, y fue lo que llevó a que Macron señale en su momento que la OTAN estaba en un cuadro de muerte cerebral. Y hace poco, a principios de año, dijo que en tanto y en cuanto el expresidente, si los países europeos no ponen el 2% del PBI, él va a alentar que Rusia los invada, y bueno, y como una forma de señalar una amenaza fuerte para Europa. Acá es la disputa estratégica, ¿no?, que se estaba jugando en las elecciones norteamericanas entre aquellos que dicen, bueno, tenemos que seguir a fondo en la línea de ganar la guerra en Ucrania, de voltear a Putin, de ir a fondo por la colonización económica y financiera del antiguo espacio soviético, y esta línea estratégica que dice, bueno, pongamos todos los cañones en China, porque esta orientación, esta ofensiva que tomamos contra Rusia, emblocó a Rusia con China, y ahora tenemos un problema acentuado. Nosotros veíamos la vuelta pasada, y vos lo desarrollabas en el editorial, Gabriel, que en gran medida lo que se jugaba en estas elecciones era el retroceso de Estados Unidos en el terreno internacional. Y habíamos tenido la guerra en Afganistán, la huida a los Saigón, ¿no?, de los yanquis de Afganistán. Pero el comienzo de la guerra en Ucrania en gran medida fue un retome de una iniciativa del imperialismo norteamericano, porque con la forzada de mano del impulso de la guerra en Ucrania, con la incorporación de Ucrania, o la tentativa de Ucrania de incorporarse a la OTAN, y la consecuente invasión de Rusia a Ucrania, Estados Unidos logró en gran medida subordinar a Europa. Logró terminar el comercio hidrocarburífero entre Rusia y Alemania. Jugó un nuevo papel en un desarrollo hidrocarburífero, en la producción hidrocarburífera. Fue lo que llevó a que Estados Unidos retome sus relaciones con Venezuela, el reingreso de Chevron a la cuenca del Orinoco y todo lo demás. Y logró subordinar en gran medida de colocar una mayor dependencia de Europa de Estados Unidos. Entonces ahora está el tema de, bueno, ¿qué va a pasar con estos planteos de Trump de terminar con la guerra en Ucrania? Hubo una primera comunicación telefónica, Zelensky saludó a Trump, asustado de que se quedaba en Pampa y la Vía, y algo llamativo es que de la comunicación telefónica participó Elon Musk, que fue quien le viene proveyendo a Ucrania de los satélites para, todo el armado militar de Ucrania en la resistencia contra Rusia. Y que va a ser ministro de Trump. Va a ser ministro de Trump. Sturzenegger. Claro. El Sturzenegger de Trump. Creo yo que la participación de Elon Musk en esta comunicación telefónica es para dar cierta calma, ¿no?, a Zelensky, de que no lo van a dejar en banda. Porque para Trump y para el imperialismo norteamericano, cortar de una con la colaboración ucrania plantea enormes quilombos. Plantea problemas muy de fondo. Sí, la relación con Europa. Por un lado, la relación con Europa. Porque para Europa ya se le presenta un gran problema el triunfo de Trump. Porque Europa, es decir, claramente la orientación de Trump es empezar a quitarle apoyo a Ucrania,
establecer algún tipo de paz, donde definitivamente, por ejemplo, Crimea queda del lado ruso, eso ni hablar, se le otorgaría una cantidad de territorio en el este ucraniano, lo que sería en el Donbass, quedaría en manos de Rusia. Naturalmente sería una suerte de una paz imperialista, que, bueno, frágil, como toda paz imperialista. Siempre es un preludio entre dos guerras. Es el preludio, claro, entre una próxima guerra. Recordemos que ya habíamos tenido los acuerdos de Minsk, luego de la guerra de 2014. Y bueno, luego de los acuerdos del Minsk I y del acuerdo Minsk II, que eran acuerdos de paz, ¿no?, entre Occidente y Rusia, o entre Ucrania y Ucrania como representante más general de los intereses de Occidente. Luego tuvimos la invasión de 2022 y primero la tentativa de Ucrania de alistarse en la OTAN y luego la invasión de Rusia a Ucrania. Ahora, para Europa se presenta un gran problema. Recuerden que nosotros en su momento hicimos un programa que fuera la etapa de The Economist, que era Macron preparándose para la guerra, ¿no? Donde Macron planteaba claramente que, ojo, porque si gana Trump, acá no tenemos que armar. No podemos ser dependientes de Estados Unidos. Y tenemos que... el gobierno de Macron es un gobierno relativamente débil. No le fue bien en las elecciones. Y el eje europeo, ¿quién es? Francia y Alemania. Y Alemania está sumergida en una crisis política descomunal porque la coalición oficial está partida. En gran medida está partida porque Scholz, que es el canciller, tuvo una crisis con el ministro de Economía de otro de los partidos integrantes de la coalición porque no le quieren extender el endeudamiento y que necesitan un mayor endeudamiento justamente para financiar la guerra en Ucrania. Y entonces ahora está planteado un adelantamiento electoral que tenía que ser las elecciones en septiembre, que se va a adelantar a marzo. Y, por ejemplo, si uno ve lo que dice The Economist este sábado, dice marzo es muy lejos, tiene que ser en enero. Hay que adelantar ya las elecciones porque hay que resolver, tiene que haber un gobierno fuerte ahí. Y ojo, porque ahora también toman fuerza los de Alternativa para Alemania, que son los NAZI, de Alemania, que han tenido un impulso importante en las últimas elecciones, como consecuencia ahora también del triunfo de Trump. Entonces el escenario es realmente muy complejo. No va a ser tan fácil para Trump abandonar lo de Europa. Al mismo tiempo, si abandona la Europa, ¿cómo se resuelve el problema comercial? El problema comercial y el problema hidrocarburífero. Porque Trump al mismo tiempo ha sido un lobista o un representante político de los intereses de los grandes monopolios petroleros. Si se habilita, se establece una paz, ¿qué pasa con el hidrocarburo de Rusia a Europa? ¿Es posible volver hacia atrás? Parece difícil. Bueno, son todos problemas que quedan planteados. En el caso de Medio Oriente, la política de Trump, bueno, claramente, es un apoyo al Estado de Israel, y probablemente lo que vamos a tener ahora hasta el 20 de enero es una avanzada muy fuerte del Estado de Israel. Bueno, ahora hubo ataques, ¿no? Ya son más de 43.000 los palestinos asesinados por el Estado sionista. Siguen en Líbano, siguen los ataques en Gaza. Vos lo denunciabas el otro día en el acto, ¿no? Que ya no se puede ocupar el norte de Gaza, hay una amenaza muy fuerte de parte del Estado sionista, los ataques a Irán, y probablemente quiera el tipo, Trump, ganar ser un vocero de la paz, luego de que de acá al 20 de enero Israel cometa tropelías de todo tipo, atropellos de todo tipo, masacres de todo tipo en Medio Oriente, y luego concentrar mucho en China, ¿no? O en Taiwán, ¿no? En el ataque contra China, no solo con las barreras comerciales, sino, como señalábamos recién, con un mayor armamentismo. Fijémonos, por ejemplo, Taiwán acaba de dar un gesto importante para mostrar que realmente está decidido en la lucha contra China, pidiendo una cantidad de armas descomunales a Estados Unidos. Los Patriot, los aviones F-35, bueno,
una compra muy importante de Taiwán de armamento a Estados Unidos, diciendo Trump, mirá, nosotros estamos en serio contra China, una señal fuerte. Y recordemos que ahí Estados Unidos tiene el AUKUS, que es el acuerdo de submarinos nucleares con Australia y Japón. Luego está el Quad, que es el acuerdo, otro acuerdo militar en la zona, un acuerdo también con Corea del Sur y Japón. Y tenemos en este momento que la noticia del día es que tuvimos bombardeos, o la utilización de drones de parte de Ucrania contra Moscú, y luego de Moscú contra Ucrania, y el desembarco de las tropas norcoreanas para jugar un papel en la guerra en Ucrania en apoyo de Rusia. Es decir, el cuadro de la tendencia a la generalización de la guerra está... Sí. Lo de Corea del Norte en Ucrania intensifica la crisis en Corea, que tiene ya, ¿cuántos? 50 años. Claro, el 52, ¿no? 58. 58. Creo, ¿no? Bueno, más o menos. O sea, 50 un montón de años. O sea, ya pasó una barbaridad y tenés esa península totalmente en crisis. Y acordate también que en el caso de Trump fue, bajo su gobierno, las mayores provocaciones contra Irán. Claro. Por el plan atómico. Y el asesinato a Soleimani. Entonces acá aparece... Un jerarca militar importante del Estado iraní. Ya no podemos discutir el problema de Israel. Y una cosa más, fue Trump quien declaró a Jerusalén como la capital de Israel. Exactamente. Sí. El Partido Demócrata vino a continuar y reforzar un alineamiento muy fuerte con el Estado de Israel. Y llevar la embajada yanqui. No, aparte del problema palestino, ya hay que entenderlo dentro de una lógica regional en el cual Estados Unidos quiere cambiar el régimen político de Irán, quiere cambiar el régimen político de Siria, lo quiere hacer en el Líbano. O sea, ayer o anteayer hubo bombardeos a Yemen por parte de Inglaterra y de Estados Unidos. Yo lo leí ayer, capaz que ocurrió anteayer, pero está pasando ahora. Y en Yemen también hay un grupo que forma parte de la llamada resistencia que realmente se plantan y en el Mar Rojo está atacando. Claro, ahí circula casi el 15% de comercio mundial y hay choques importantes. Ahora, lógico, ¿qué va a pasar con Alemania? Porque Alemania es la gran potencia europea. Ha sido golpeada su industria, porque es especialmente una potencia industrial, porque no se puede abastecer de energía barata de Rusia. Le empezó a comprar energía mucho más cara de Estados Unidos. Y Estados Unidos cambió mucho su matriz energética, porque ya con el fracking, ha logrado abastecerse y también empezar a exportar. Antes no exportaba, era como una especie de tenía reservas estratégicas por las dudas. Ahora pelea el comercio mundial. Entonces Alemania está absolutamente golpeada y no es claro qué va a pasar con estas elecciones, porque no creo que nadie tenga mayoría. Es decir, es difícil que gane alguien que pueda establecer un gobierno. Claro. Entonces está en una especie de impas de cómo se va a mover un país que siempre estuvo bastante dividido entre Estados Unidos y el este. O sea, si era atlantista o si intentaba, digamos, hacer una especie de bloque como en Europa Central y hacia el este. Entonces da la impresión de que vamos a choques fuertes y Francia que está hecha pelota. Las elecciones francesas Macron zafó porque tiene muñeca y lo del Frente Popular son unos cagones. Pero, digamos, sí, no tiene la autoridad para... No, y reemplazar a la OTAN solamente se puede hacer con una militarización de las sociedades. Vos para ir a una guerra y reemplazar a la OTAN, tenés que... ¿Cómo financiar la industria armamentística francesa y alemana si no vas a una...? Claro, cuando Macron anunció esto fue y perdió las elecciones. Claro. Vos tenés que decir, bueno, vaya a hacer mierda de esto, te tengo que poner toda la guita de una gran industria armamentística que no tiene. Y aparte tener un ejército, tenés que alistar a miles y miles y miles de franceses y alemanes que no quieren ir a morir a Ucrania y no quieren ir a morir a ningún lado. Es una ofensiva contra el pueblo. Claro. Sí. Contra los propios pueblos en los países que van a la guerra. No, y antes de pasar, mencionemos también, ya que estamos hablando de la situación en Europa, lo que está ocurriendo con las enormes movilizaciones en Valencia, que levantan la consigna de masón dimisión, es decir, prácticamente adquieren características políticas muy relevantes. Y uno ve las imágenes, son muy masivas las movilizaciones. Así que atenti, quizá ese tema lo tenemos que tomar la próxima. Claro. A ver cómo evoluciona, pero se ha abierto una lucha popular de gran envergadura.